Top Gun fue real. El día que dos F-14 humillaron a los cazas soviéticos. El aviso llegó desde el mar. La mañana del 18 de agosto de 1980, y uno no prometía nada especial hasta que el océano se agitó con el rugido de decenas de turbinas. Frente a la costa de Libia, el portaaviones estadounidense USS Nimitz se encontraba en misión, patrullando lo que Washington consideraba aguas internacionales, aunque Trípoli insistía en que eran territorio propio. Y como siempre, cuando hay dos versiones de una frontera, el cielo termina siendo el campo de juego. Desde tierra libia despegaron dos MiG-25 con la intención de marcar territorio. Eran veloces, potentes y con una reputación intimidante. Pero no contaban con que los cielos ya estaban ocupados. El teniente Kliman y su ala Muchinsky, a bordo de sus F-14 Tomcat, surcaban la zona como si fueran dueños del lugar. En un cruce tan surreal como cinematográfico, uno de los Tomcat se posicionó al lado del MiG, le lanzó un saludo burlón, y su oficial de radar le sacó una foto. Nada grita superioridad aérea como posar para una postal en mitad de una intercepción. Las primeras maniobras del día terminaron sin un disparo, con los cazas libios regresando cabizbajos a su base. Para los estadounidenses, era casi una broma. Pero el juego cambiaría apenas unas horas después. Ese mismo día, al amanecer, dos Su-22 soviéticos se dirigieron de nuevo al área. Esta vez, no venían a lucirse, venían a disparar. Los radares de los F-14 captaron el contacto. Kliman y Muchinsky, ahora conocidos por sus distintivos Fast Eagle 102 y Fast Eagle 107, se dirigieron a interceptarlos. Fue entonces cuando, sin previo aviso, uno de los Su-22 lanzó un misil. Kliman apenas tuvo tiempo para evadirlo con una maniobra brutal hacia la izquierda. La guerra de verdad acababa de comenzar, y el F-14 estaba a punto de demostrar por qué había sido diseñado para eso. La caza perfecta. Con el misil aún evaporándose en el aire y el rugido del motor rugiendo a máxima potencia, el F-14 Tomcat de Muchinsky se lanzó de lleno en persecución del Su-22 que había osado abrir fuego. Mientras el cielo se convertía en un tablero de ajedrez a velocidad supersónica, los dos cazas enemigos intentaron dividirse, pero no lo suficientemente rápido. El Tomcat se mantuvo pegado al primero como si fuera su sombra. Cada giro, cada maniobra evasiva, encontraba la réplica perfecta en el cazador norteamericano. Cuando Muchinsky apretó el gatillo para lanzar su primer misil Sidewinder, nada ocurrió. Un fallo técnico. El sistema no respondía, y el proyectil se negó a salir. Si los soviéticos pensaron que eso les daba una oportunidad, estaban equivocados. Kliman, mientras tanto, maniobraba contra el segundo Su-22, esperando el momento exacto. Pero el enemigo cometió el error de girar hacia el sol. Ese detalle, casi insignificante para un novato, era una trampa mortal para un misil de guiado térmico. El Sidewinder podría confundirse y seguir el calor del sol como un insecto sigue una lámpara. Kliman esperó con frialdad quirúrgica a que el caza libio modificara su rumbo, y en cuanto lo hizo, el misil salió disparado con la precisión de un rayo. La explosión fue instantánea. El avión enemigo quedó partido por la mitad y el piloto, apenas con vida, se eyectó mientras el resto se desintegraba sobre el mar. Desde su cabina, Muchinsky vio la columna de humo y temió que fuera su compañero. Por un instante el caos nubló la visión. Pero la voz de Kliman llegó por la radio. Uno eliminado. Con esa confirmación, no quedaban dudas. Era su turno. Muchinsky pidió permiso para disparar. La respuesta fue tajante. Eso es afirmativo. Derríbalo. Esta vez, el Sidewinder funcionó como debía. Salió disparado. Y aunque desapareció de su campo visual, segundos después impactó en el fuselaje del Su-22 que tenía delante. Una bola de fuego, metralla y humo fue todo lo que quedó del caza soviético. Otra eyección. Otra victoria. El F-14 Tomcat acababa de firmar su carta de presentación en combate real. Y no fue en una película. Fue en el cielo del Mediterráneo, con dos pilotos tan eficaces como cualquier escena de Top Gun, cazas con clase y misiles con mala leche. El sonido de las turbinas todavía retumbaba en los cascos cuando el comando del USS Nimitz, apenas enterado del tiroteo aéreo, soltó su permiso con un retraso exquisitamente inútil. 102, 107. Tienen autorización para defenderse. Para entonces, ya había dos Su-22 humeando camino al fondo del mar. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Kliman, sin contenerse, respondió con la claridad de quien ya había hecho los deberes. Aquí 102, 107, dos enemigos derribados, y punto. A bordo del Nimitz, la noticia se esparció como fuego en pólvora. En los pasillos, los mecánicos, técnicos y oficiales empezaron a murmurar lo inevitable. Los chicos lo hicieron.
No hubo medallas, ni himnos, ni discursos épicos, pero vaya si hubo respeto. A fin de cuentas, dos cazas americanos habían enfrentado un ataque directo, lo habían neutralizado sin pérdidas propias y habían regresado sin rasguños. Todo eso antes del desayuno. Mientras tanto, en la otra esquina del tablero, los libios se lamían las heridas, pero con cierta dignidad, hay que reconocerlo. Los dos pilotos derribados lograron eyectarse a tiempo, aunque el susto probablemente se les quedó grabado en las costillas. Fueron rescatados por helicópteros libios una hora más tarde, vivos, pero humillados. Y sí, sobrevivir a un Sidewinder pegado a la cola ya es bastante mérito, incluso si tuviste que lanzar el asiento para evitar acabar en polvo cósmico. A nivel político, el incidente se trató con pinzas. Nadie quería una guerra abierta. Washington y Trípoli ya se detestaban cordialmente, pero todavía no estaban de humor para incendiar el Mediterráneo. Así que ambos gobiernos, con cara de póker, miraron hacia otro lado mientras los periódicos daban la noticia. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por su parte, siguieron con sus operaciones en el Golfo de Sidra, pero con un par de ojos más atentos sobre el radar. El combate no se repitió. Ni un solo misil más fue disparado en toda la operación. El enfrentamiento del 18 de agosto se convirtió en una especie de duelo clásico, breve, decisivo y con elegancia, como si los F-14 Tomcat se hubieran limitado a recordar al mundo quién mandaba en el aire. El rugido que inspiró a Hollywood, aunque parezca sacado directamente del guión de una película de acción, el combate entre los F-14 Tomcat y los Su-22 libios no necesitó de efectos especiales ni cámaras lentas. Todo fue real, letal y preciso. Y, como no podía ser de otra forma en la cultura estadounidense, alguien tomó nota. Entre esos alguien estaban los guionistas de Top Gun, porque si vas a hacer una película sobre pilotos que viven al límite, ¿qué mejor fuente que un enfrentamiento aéreo donde los buenos ganan sin despeinarse y los malos terminan viendo las estrellas desde un asiento eyectable? De hecho, muchas de las escenas del clásico de 1986 nacieron tras largas conversaciones con veteranos del Nimitz. El vuelo bajo, el enfrentamiento cara a cara, el gesto provocador del copiloto haciendo una foto en pleno combate. Todo eso tiene nombre, fecha y lugar en el registro de la Marina. Y no es exageración hollywoodense. Es historia, con radar, misiles y una buena dosis de sarcasmo flotando entre nubes. Lo más curioso es que el Fast Eagle 102, el avión que disparó el primer Sidewinder y abrió la danza mortal en el cielo libio, no terminó olvidado en un hangar oxidado ni desmantelado para piezas. Fue rescatado por un grupo de veteranos con más pasión que presupuesto, restaurado con esmero y devuelto al esplendor que merece. Hoy está expuesto en el Midland Army Airfield Museum, en Texas, como un símbolo tangible de lo que significa tener el cielo bajo control. Un trozo de historia con pintura brillante y alas que huelen a leyenda. En el fondo, este episodio no fue una batalla más. Fue un mensaje escrito en estelas blancas sobre cielo azul. Un recordatorio de que, en la guerra aérea, el que parpadea, pierde. De que los cazas soviéticos podían parecer intimidantes, pero no tanto cuando se enfrentaban a un Tomcat con dos pilotos que habían desayunado confianza y café cargado. Y como broche final, quedó la anécdota. 2 Sidewinders, 2 derribos, 0 bajas americanas, y una buena historia para contar una y otra vez entre risas y maquetas. Porque, a veces, la historia no necesita adornos para volverse inolvidable. Si quieres más combates épicos, aeronaves letales y pilotos con nervios de titanio, suscríbete ahora a Águilas de Acero y únete a los cielos más extremos de YouTube.